Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy vamos entonces a empezar el módulo de errores innatos del metabolismo de los lípidos. Vamos a empezar hoy con un grupo de enfermedades que están relacionados con el catabolismo de los ácidos grasos, de los lípidos. En las otras unidades vamos a estar viendo el metabolismo, catabolismo de lípidos que son más complejos. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, recordemos que este es un curso virtual. Entonces las clases se graban y se transmiten por el canal de YouTube. ¿Están de acuerdo en que puedo grabar la clase? Sí, Natalia, no hay problema. Bueno, voy a empezar voy a dejar de transmitir mi cámara y voy a presentar bueno. Ya lo deben estar viendo, ¿cierto? Sí, Natalia, se está viendo ya. Bueno, entonces vamos a ver los errores innatos del metabolismo relacionados con la beta oxidación. En los textos ya ha ido cambiando un poco, pero en los textos, sobre todo los que son de español, también aparecen como los defectos de la beta oxidación, ¿cierto? Pero ya la transición van hacia los errores innatos del metabolismo de la beta oxidación. Estos errores innatos del metabolismo también en algunos textos aparecen como errores innatos del metabolismo dentro del grupo de enfermedades mitocondriales. Porque recordemos, y como vamos a ver ahorita en un pequeño resumen, recordemos que la beta oxidación se realiza o la oxidación pues de ácidos grasos se realiza dentro de la mitocondria. Tenemos unos complejos que permiten que esos ácidos grasos de cadena larga entren por unas proteínas y de esta manera se hace la beta oxidación. También es importante aclarar que existen el metabolismo, se hace una beta oxidación perixosomal. Esas están agrupadas dentro de errores innatos del metabolismo perixosomales. No los vamos a ver acá. Pero básicamente se hace una beta oxidación, solo que las enzimas son propias de los perixosomas y es para ácidos grasos de cadena corta. Bueno, recordemos que el metabolismo de los ácidos grasos o el catabolismo, la oxidación, es supremamente importante porque las grasas, los lípidos, son una fuente muy importante de energía. Recordemos que los principales combustibles o los combustibles para nuestro sistema, entonces están los carbohidratos, los lípidos, las proteínas principalmente. Entonces, y recordemos que los ácidos grasos son de alta energía, ¿cierto? Y que nosotros tenemos mecanismos para depositar y guardar esos ácidos grasos. Específicamente, nosotros los acumulamos en forma de triglicéridos en los adipocitos, que son las células que básicamente están llenas de triglicéridos, ¿cierto? Llenas de grasa y es una célula con una gota de grasa, de lípidos. Incluso las organelas están hacia un lado porque esos lípidos están a disposición para que en un momento determinado, como lo dice ahí en la diapositiva,
en un momento determinado puedan ser usados en caso de que la homeostasis calórica se disminuya. Lógicamente hay que recordar desde el punto de vista del metabolismo que eso está modulado por hormonas como la insulina, el glucagón, como los otros combustibles, es decir, la homeostasis calórica representada en glucosa también modula estas vías y básicamente lo que cuando hay esos sensores químicos, entonces se activan todos los mecanismos para poder obtener esos fuentes de depósitos. Como sabemos y como vimos en las anteriores enfermedades, los primeros depósitos que se utilizan y que se acaban rápidamente son los de glucógeno y que están principalmente en el hígado y en el músculo. Pero igualmente cuando por diferentes condiciones de los organismos, por la fisiología, cuando está depletada esa energía, está disminuida, entonces se activan todos los mecanismos. Entonces aquí es muy importante, voy a poner el punterito que se me había olvidado, aquí es muy importante esa homeostasis energética va a ser afectada sobre todo en el corazón, en el hígado y en el músculo, ¿cierto? Por las funciones mismas de estos órganos. Entonces esto pues lógicamente, bueno, ahí hay un punto muy importante que no debemos olvidar y es que recordemos que esos ácidos grasos no tienen la capacidad de pasar la barrera hematoencefálica. Por esa razón, cuando por ejemplo estamos en ayuno, entonces, algo vamos a ver en esta temática, se producen entonces los cuerpos cetónicos, ¿cierto? Porque para un órgano como el cerebro van a ser una fuente de energía. Bien, entonces, como acabamos de ver que es fundamental para el corazón, para el hígado, ¿cierto? Entonces, básicamente, las presentaciones clínicas de estas enfermedades, de los desórdenes o los errores de la oxidación de ácidos grasos, ¿cierto? Van a estar caracterizadas por afecciones a nivel del corazón, o sea, van a producir cardiomiopatía, van a producir miopatía, van a producir hipoglicemia, van a producir una hipocitosis, hipocetosis aguda, una encefalopatía. Eso es pues como una pequeña introducción a esto. Bueno, pero antes de que vamos, ay, qué pena con ustedes, profe, perdóneme, es que como que se me olvida ir pasando las No, no importa, diapositivas. Natalia, no Pero importa. todo lo que les acabé de decir era de esta diapositiva. No, no importa, ahí Pues, o está. sea, es decir, los ácidos grasos o los lípidos como parte de la homeostasis de energía. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña introducción rápida sobre el metabolismo de los ácidos grasos, ¿cierto? A grandes rasgos. Entonces, esta es una gráfica del libro de Matthews que me gusta mucho porque resume el metabolismo, ¿cierto? Como los combustibles. Recordemos que aquí, sobre todo en estas patologías, es decir, en las de la beta oxidación, están muy relacionados con la disposición de energía en el individuo, ¿cierto? Porque vimos, por ejemplo, en las mucopolisacaridosis que no solamente estaba la parte energética, sino la parte estructural, ¿cierto? Por el metabolismo y los compuestos que estaban implicados ahí.
aquí en este caso es muy importante ese metabolismo como fuente de energía, que recordemos que se va a ir hacia metabolitos intermediarios que van al ciclo, a ciclos intermediarios como el ciclo de Krebs, acoplado a la cadena respiratoria, a la fosforilación oxidativa para la obtención de energía. Bien, entonces recordemos que esa beta oxidación, ¿cierto? Va a tener como primer paso, o es decir, dijimos, son estas reacciones se van a dar a nivel de la mitocondria. Entonces, esos lípidos, esos ácidos grasos de cadena larga no pueden deambular por la célula y atravesar indiscriminadamente. Entonces, tenemos un mecanismo y es lo que se llama ese ciclo de la carnitina o los transportadores de esos ácidos grasos para que puedan entrar a la mitocondria, ¿cierto? Una vez entran, entonces se empiezan esos largos, esa larga cadena de ácido graso. Lo que va a empezar es que va a sufrir múltiples ciclos donde se va a dar una beta oxidación y el producto de ese metabolismo entonces se va a acoplar con la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Pero si eso se ve interrumpido, entonces como necesitamos mantener esa homeostasis energética, eso se puede derivar hacia la síntesis de cuerpos cetónicos. Bueno, aquí vemos entonces, esta también es una gráfica de Matthews, ¿cierto? No vamos a hablar ni en el detalle, todo el detalle pues de la oxidación de ácidos grasos, ¿cierto? Pero es importante, aquí vamos a estar viendo, vamos a estar mencionando las enzimas que tienen que ver, porque como son los errores innatos del metabolismo que están implicados ahí, pues lo vamos a estar repitiendo. Esta clase es un poquito compleja, les pido a todos por favor mucha tolerancia. He tratado de ir colocando unas gráficas que les vayan ayudando más, porque en estas enfermedades se utilizan muchas siglas, entonces a veces se vuelve un poquito soso y complicado para ustedes. Además de eso, porque la presentación clínica de estas enfermedades, como les dije, afectan esas características que les dije ahorita y esos órganos, o sea, lo de la hipocetosis, la hipoglicemia, la cardiomiopatía, las miopatías, etcétera. Entonces es un poquito complejo, lo mismo que para ustedes en el momento en que estén con los pacientes es complicado desde el punto de vista clínico, pensar en una beta oxidación es complicado. Bueno, pero ahorita vamos a hablar un poquitito más de eso. Pero es para recordar entonces, porque tenemos incluso enfermedades que están relacionadas con ese transporte de ácidos grasos, es decir, para meterlos dentro de la mitocondria hacia la beta oxidación. Entonces tenemos unas enfermedades que están relacionadas con esa carnitina, con ese transportador de carnitina o del ciclo de la carnitina, como se conoce en algunos textos. Bueno, la cuestión es que ese ácido graso lo que tenemos es que activarlo para que pueda ser reconocido por ese transportador, y una vez entra, y la activación se da con la coenzima A, una vez entra a través de ese transportador de carnitina, que se conoce como CPT, ya vamos a ver un poquito más de detalle de eso. Una vez entra, entonces empiezan a dar las diferentes reacciones que están mediadas por una acción, una enzima que hace una deshidrogenación, luego se hace una deshidratación, luego una deshidrogenación y luego lo que se llama una fragmentación tiólica. Como resultado de esto, entonces vamos a ir sacando por pares, ¿cierto?, de acetilcoenzima A, que ya se va hacia el ciclo de Krebs,
el ácido graso restante vuelve y entra a el ciclo. Por eso también en algunos textos se dice que es como unas reacciones en espiral donde vuelve y entra el restante. Y eso en estas enfermedades es muy importante, porque un ácido graso que es de cadena muy larga se va reduciendo, entonces se va convirtiendo en de cadena media, de cadena corta, ¿cierto? Y va pasando. Eso lo vamos a ver un poquitico ahorita. Bueno. Entonces, bueno, aquí está entonces, no vamos a ver pues el detalle estructural, pero aquí quiero resaltar algo al final de esta clase. Voy a mencionar algo de una enfermedad que últimamente se ha estado mencionando. No son muy frecuentes en realidad, pero ya se ha estado mencionando en la literatura de los que trabajamos de estos errores innatos del metabolismo, y es errores innatos del metabolismo, variaciones genéticas que tienen que ver con los transportadores de riboflavina, pero ahorita es lo último que vamos a ver. Pero entonces aquí es importante, si bien entonces tenemos este ácido, esto representa entonces un ácido graso, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es entonces, una vez está activado, ya imaginemos está dentro de la mitocondria. Claro que ahorita les muestro otra gráfica. Entonces hay esa deshidrogenación. Fíjense que aquí empiezan a incluirse coenzimas reductoras. En este caso es tipo flavina de dinucleótido. Seguidamente vamos a tener la hidratación. Bueno, y entonces las enzimas que están implicadas en estos son las que van a estar deficientes y producen la deficiencia de cada una de esos errores innatos que están implicados acá. Seguidamente está la deshidrogenación. Fíjese que entonces aquí ya tenemos otra coenzima que es la nicotinamina de dinucleótido. Esta es la segunda deshidrogenación. Y ya lo que decimos, la fragmentación tiólica, que literalmente lo que va a salir es el acetilcoenzima A. Entonces, pues en aquel ácido graso que vimos aquí anteriormente, que era de 16 carbonos, bajo ese primer ciclo, entonces queda como resultado un ácido graso de 14 carbonos y vuelve y entra al ciclo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que también tenemos la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, en estos básicamente lo que se hace es que tenemos una enzima accesoria que va a convertir esos carbonos que están en forma cis, ¿cierto? Los vamos a convertir en forma trans, ¿cierto? Bueno, pero igualmente, entonces simplemente se empieza a dar la beta oxidación hasta que se encuentra el doble enlace. Recordemos esta nomenclatura, lo que nos está diciendo es que es un ácido graso de 18 carbonos que tiene dos enlaces en cis, estos dos que estamos acá, uno en el carbono 9 y otro en el carbono 12, correcto. Entonces se empieza a dar la beta oxidación. Cuando llegamos a este carbono 9, que ya es el 3, entonces aquí está esta enzima accesoria, que es en este caso la enoloil coenzima isomerasa, que convirtió esto que estaba en cis, lo va a convertir en trans y ya se da la beta oxidación, y así sucesivamente. Pero ¿qué tenemos como resultado? Que se va reduciendo el número de carbonos de ese ácido graso. Bueno. Aquí es muy importante porque entonces a veces producto de esas beta oxidación podemos tener compuestos como
como el propionilcoenzima A y pues el acetilcoenzima A, lógicamente, pero aquí hay una cosa muy importante, es decir, el producto final. Y es que la beta oxidación también a veces está asociada con ácidos orgánicos, es decir, detección de ácidos orgánicos. Bueno, tenemos otro tipo de reacción, ¿cierto? Que es lo que se llama la alfa oxidación. No vamos a entrar en el detalle de eso, simplemente para mencionar que hay una enfermedad, ¿cierto? Donde que se llama la enfermedad de Rebson, que está asociado con la beta oxidación, pero no vamos a hablar pues en detalle de esto. Lo interesante de acá de la beta oxidación es que entonces producto pues de esa oxidación de ese ácido graso, entonces vamos a tener como resultado, ¿cierto? El isobutililcoenzima A, acetilcoenzima A y propionilcoenzima A. También tenemos que recordar que está relacionado con estas enfermedades la síntesis de cuerpos cetónicos, porque estábamos hablando de esa homeostasis energética. Entonces, cuando no se tiene acceso a estas fuentes de energía, en este caso es por defectos de la beta oxidación, entonces pues se tienen que producir los cuerpos cetónicos, ¿cierto? Bien. Recordemos entonces que es muy importante dentro del metabolismo de los ácidos grasos, es decir, tanto la síntesis como, es decir, catabolismo y anabolismo, tenemos que pensar en algo que es fundamental, es la movilización de esos ácidos grasos. Como inicié la clase, sabemos entonces que esos ácidos grasos van a estar almacenados en forma de triglicéridos, ¿cierto? En los adipocitos. Y entonces todos estos sensores químicos, todas estas hormonas, ¿cierto? Cuando está disminuida esa homeostasis energética, que puede ser sensada a través de una hipoglicemia, o sea, una disminución de la glicemia, una disminución de la concentración de glucosa en sangre. Entonces se cambian las relaciones, por ejemplo, la relación insulina-glucagón, y entonces se va a estimular la lipólisis. Es decir, esos triglicéridos que están dentro del adipocito, como podemos ver esta gráfica que es del libro de Matthew, ¿cierto? Entonces, esos triglicéridos los convertimos en ácidos grasos, ¿cierto? Que van a poder ser utilizados como energía. Es decir, los triglicéridos, una vez se hidrolizan, no vamos pues a ver el detalle bioquímico, ¿cierto? Pero aquí lo importante es saber que esos triglicéridos, para poder salir del medio, tienen que ser hidrolizados, convertirse en ácidos grasos para que estén en la sangre. Ahora, es importante saber también que el ácido graso en sí mismo no anda libre. Si el ácido graso, o sea, aumentara la concentración de esos ácidos grasos, serían tóxicos. Por eso ellos tienen que andar o tienen que transportarse, o mejor dicho, circular a través, unidos a la albúmina, ¿cierto? Bien. Bueno, recordemos que esos lípidos, entonces, para poder ser catabolizados, para poder ser metabolizados, entonces tienen que entrar a la mitocondria. Es decir, la beta oxidación se da en la mitocondria. Entonces,
Lo primero que tenemos que hacer es atravesar esa membrana. Eso representa una mitocondria. Aquí tenemos las crestas de la mitocondria y tenemos que ir hacia esto que está aquí, en la representación de la membrana mitocondrial externa. Aquí tenemos el citoplasma. Tenemos ese espacio intramembranoso que está acá. Y luego tenemos la matriz mitocondrial interna, que es este espacio que vemos acá, ¿cierto? Entonces, lo que va a suceder es que nosotros tenemos una proteína que nos va a activar, lo decimos en nuestra jerga bioquímica, va a activar para que puedan ser reconocidos por esas proteínas que están dentro de la membrana, pues respectivamente. La primera que estamos, que es en la membrana mitocondrial externa, es la carnitina palmitoiltransferasa 1, que de ahora en adelante la vamos a mencionar mucho, pues por obvias razones, porque vamos a decir CPT1, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, pacientes con CPT1, ¿cierto? Pero es para decir una deficiencia en la carnitina palmitoiltransferasa. Entonces, esta proteína entonces tiene tiene la capacidad de reconocer ese aminoácido, ¿cierto? El aminoácido, para que pueda entrar hasta la matriz mitocondrial, necesitamos colocarle la carnitina. Entonces ya aquí puede entrar a este primer paso. En este espacio intermembranoso, entonces se le va a pegar entonces la carnitina, ¿cierto? Viene la acilcoenzima A activado al ácido graso, entra por la CPT1 y se le une entonces la carnitina. Entonces ya queda como acil. Fíjese que aquí tenemos el ácido graso que está representado en rojo, ya, y esta es la carnitina que está en verde. Entonces ya cuando se une, está unido como acilcarnitina coenzima A. De esta forma puede ingresar, ¿cierto? Ingresar por la CPT2, ¿cierto? Y para entrar a esa CPT2, ¿cierto? Entonces, para ya dentro de la matriz mitocondrial, liberar ese acilcoenzima A con la cadena larga, ¿cierto? Y liberar la carnitina. Bueno, ahorita entramos un poquito en detalle de eso. Es muy importante que aquí hay una translocalasa, porque es un intercambiador. ¿Listo? Bueno, no sé, profe, si usted quiera mencionar algo más o decir algo más. No, Natalia, está muy bien, muy clarito y el esquema está muy ilustrativo. Exactamente. Sí. Acuérdese de lo de la translocalasa. Mire que entra una carnitina y sale una carnitina. Si no está eso, no se puede dar no puede entrar a la matriz mitocondrial, ¿cierto? O sea, si estuviera la carnitina. Bueno. Entonces resulta que el acetilcoenzima A es un intermediario, un metabolito intermediario muy importante porque, y por eso en nuestra jerga bioquímica le decimos un intermediario o un metabolito o un compuesto intermediario, porque fíjese que en muchas de las reacciones que vamos viendo en bioquímica siempre aparece el acetilcoenzima A. Entonces, ese acetilcoenzima A es la manera como entra al ciclo de Krebs, ¿cierto?
Y lógicamente, cuando están en las diferentes células o en los diferentes órganos, entonces es la forma como entra para producir energía. Entonces fíjese que el catabolismo, metabolismo de los diferentes combustibles se van hacia ese metabolito intermediario. Entonces, pero además de eso, no son los que van específicamente al ciclo de Krebs, sino que además de eso son los precursores, es decir, cuando por diferentes condiciones, como por ejemplo, ya vimos el ayuno, que ya se terminaron las reservas o en un estado, en personas que no tienen patología, sino que simplemente por inanición, porque no han comido, un ayuno muy prolongado, etcétera. Entonces, otras de las patologías que ustedes van a ver muy frecuentemente y que no son errores innatos del metabolismo ni enfermedades huérfanas como la bulimia, la anorexia, ¿cierto? O ciertas otras enfermedades metabólicas. Entonces ese acetilcoenzima A va a ser precursor para la formación de cuerpos cetónicos, y esto es importante mencionarlo porque recuerden cuando empezamos que entre las características está la hipoglicemia hipocetósica, ¿cierto?, que es la que presenta muchas de las manifestaciones clínicas. Y además de eso, porque ya habíamos mencionado que esos cuerpos cetónicos son fuente de energía en el cerebro. Bueno, esta gráfica que les traigo acá, que la hice yo, me perdona pues, profe, usted que dibuja tan bonito. Oh, está muy bien, Natalia, Pero muy bueno, bien. ¿y por qué la traigo? Me gusta traerla porque realmente nosotros en estos momentos estamos viendo errores innatos del metabolismo, o sea, son enfermedades genéticas que se heredan de padres a hijos. Correcto. Son enfermedades que no tienen cura, no se van a curar. Se pueden modular bajo ciertas restricciones, pueden ser alimentarias o colocando ciertos medicamentos, pues dependiendo del tipo de enfermedad. Pero lo que quiero hacer alusión, y es para que ustedes tengan el concepto, que lo que se produce en algunas condiciones fisiológicas que nosotros que no tenemos estos errores innatos del metabolismo la podemos vivir, y es en el ayuno, como ya lo mencionamos, en el ejercicio. Y cuando hablamos del ejercicio puede ser, el ejercicio de cualquiera de nosotros en condiciones en que no hemos comido bien o tenemos una descompensación metabólica y hacemos un ejercicio, o en un ejercicio vigoroso, por ejemplo, en los deportistas, en los atletas, en las personas que hacen ese tipo de actividades que sobrepasan, entre comillas, los límites nuestros, se puede producir, pues ahí esta depresión de la beta oxidación. Ya voy a explicar por qué. Y en la fiebre, pero estos son los tres punticos que yo puse, que cualquiera de nosotros puede vivir eso: el ayuno, el ejercicio y la fiebre. Entonces, ¿qué sucede? Aquí entonces se disminuye. Recuerden que estamos hablando de combustibles, de compuestos que tienen que ver con la disposición de energía. Entonces, tenemos que hay una disminución, cambia la homeostasis calórica. Uno primero, no es porque sea más importante, sino por las condiciones de nuestras células y tejidos que son glucodependientes, disminuye la glucosa. Cuando disminuye la glucosa, porque ya se acabaron, por ejemplo, no hay ingesta, se acabaron los depósitos de glucosa, entonces se va a el uso de los depósitos de lípidos. Pero entonces supongamos que se acabaron los depósitos de lípidos, es decir,
no hay beta oxidación. Ojo que quiero mencionar algo porque aquí estoy diciendo un error bioquímico que es muy grave. Aquí lo estoy hablando como si fuera el ayuno o la inanición, pero hay otros factores que pueden inhibir la beta oxidación. No vamos a entrar en detalles, como por ejemplo algunos pueden ser fármacos o ciertos eventos que afectan la fisiología y inhiben la beta oxidación, problemas hormonales, etc. Pero lo que quiero ilustrar aquí es que por cualquier razón se detiene la beta oxidación, ¿cierto? Porque pues aquí tenemos, por ejemplo, que esa beta oxidación va a hacer entonces que se aumente los ácidos grasos, ¿cierto? Y se disminuye el acetilcoenzima A. Pero como ya se gastaron, ¿sí? ¿Qué va a suceder? El organismo entonces lo primero que trata de hacer es gluconeogénesis, ¿sí? Pero como se terminaron los depósitos, no hay de dónde hacerlo, pues sabemos, recuerden que no podemos, es decir, en el metabolismo no se puede pensar que las vías, los ciclos, las rutas son aisladas, no, todas están dando al mismo tiempo, ¿cierto? Por cuestiones pedagógicas los separamos para poder entender, pero al mismo tiempo se está dando todo. Entonces eso lleva a que, como bajó la concentración de glucosa, hay una hipoglicemia. Esa hipoglicemia, recuerde que llevó también a empezar el catabolismo de aminoácidos. Entonces, si se catabolizan, por ejemplo, a partir del músculo y todo eso, y que eso tiene que ver con lo que vamos a ver acá, por eso se da una miopatía, por eso en estas enfermedades se produce una cardiomiopatía. Entonces, empiezan a obtenerse, hay que suplir la necesidad de ¿qué? De ATP. Necesitamos que haya ATP, entonces se utiliza la estructura carbonada de otros compuestos, entre esos los aminoácidos. Entonces, por lo tanto, se va a ver la producción o síntesis de urea porque estamos cogiendo de esos aminoácidos. Y eso va a hacer, por un lado, que sí utilizamos la estructura carbonada, pero tenemos aumento de amonio. ¿Por qué? Porque ese aminoácido, ¿cierto? Como está sobrepasando la homeostasis de ese ion amonio o amoníaco, entonces vamos a tener una hiperamonemia. Y como resultado de todo eso, ya cuando tenemos amonio, pues entonces va a haber una falla energética representada en ATP, que es la que nos da pues las múltiples, los estados más graves, que es la encefalopatía a lo que va a llevarse. Bueno, entonces, cuando, en conclusión de ese dibujito que les hice, cuando se interrumpe la beta oxidación, vamos a tener un problema, es decir, el metabolito, tengo ahí un errorcito, el metabolismo es porque, entre otras, profe, que no podíamos, porque yo nunca lo he leído como tal, ¿cierto? Nunca se habla como de la homeostasis de la acetilcoenzima, ¿cierto? Pero realmente hay un déficit porque no hay combustible, ¿cierto? Claro, claro, exactamente. Pues, Así pero yo es. nunca he leído como, no sé usted, pues, que es tan No, experto. pero es cierto. Es un déficit de acetil-CoA por falta de suministro de combustible, sí, claro. Exactamente. Incluso es tan dramático eso que hasta para la producción de cuerpos atónicos, ¿cierto? Correcto, correcto, sí. Porque no hay, porque el acetilcoenzima tiene que venir de alguna parte, Eso ¿cierto? tiene que venir de algún combustible, claro. Y entonces eso, ¿cómo lo va a ver representado usted en su paciente? El que el paciente va a presentar una hipoglicemia, una hipocetosis y una hiperamonemia, ¿cierto? Bueno, y entonces, ¿cuáles son los órganos que más se van a ver? Es decir, ¿dónde se va a dar sobre todo las manifestaciones clínicas? Entonces, en el hígado, en el músculo esquelético y cardíaco y
neurológicas, pues ya en su estado más, pues como en sus crisis agudas, ¿no? ¿Cierto? O cuando están en una, bueno, en error innato no es acertado decir eso, porque hay las diferentes formas, hay crisis, hay descompensaciones, o porque no se ha diagnosticado, o porque tienen una activación del metabolismo, un recambio metabólico, es decir, muchas razones. Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, básicamente los ácidos grasos, yo siempre pongo esto es netamente anecdótico, pero es que me llama mucho siempre la atención, a nosotros nos tocó, porque es que apenas hace 100 añitos, poco más de 100 añitos, que nosotros estamos hablando de esto, ¿cierto? Que fue cuando se hizo la detección de ácidos grasos, que fue Knopp y Darkin en 1908. Apenas a mediados del siglo pasado, Fritz miró el estímulo de la oxidación de ácidos grasos con carnitina, y ya después de los 70, en la década de los 70, 80 y hasta la actualidad, porque hay muchas cosas que no se saben, se empiezan a describir los defectos o errores innatos del metabolismo relacionados con la oxidación de ácidos grasos. Aquí vamos a ir empezando a ver las siglas, ¿cierto? Porque como ustedes van a ver, son supremamente largas, ¿cierto? Entonces, carnitin, palmitonil, transferasa, ¿cierto? Deficiencia de los ácidos grasos de cadena media. Y así, entonces, para que nos vamos sincronizando con eso. Bueno, recordemos que ese es un ácido graso. Esa es la representación de un ácido graso. Este es un ácido graso de 16 carbonos, es el de 16 carbonos, y básicamente recordemos entonces que esa oxidación de esos ácidos grasos se va a dar por pares, y básicamente se conoce como beta oxidación, porque pues por una designación química que se refiere al carbono 3, ¿cierto? Que en realidad profesaría el enlace beta, ¿cierto? Pues el carbono beta en una nomenclatura antigua que utilizaba letras en vez de números, o sea, alfa, beta, gamma, Sí, pero que en griegas. la nomenclatura actual corresponde al carbono 3, pero en la nomenclatura antigua era el carbono beta. Exacto. Pero ese carbono, o sea, después de realmente no sería el carbono 1. Pues sí, en la nomenclatura Pues, actual, perdón, no sería el carbono alfa, perdón. El primer carbono es el carbono alfa, ¿cierto? exacto, después del grupo carbonilo, que así se llama ese grupo que tiene carbono y Sí, oxígeno, el primer carbono se llama alfa y el segundo se llama beta. Pero en la nomenclatura actual, el grupo carbonilo es el 1, el alfa sería el 2 y el beta sería el 3. exactamente. Bueno. Entonces aquí traigo esta gráfica que me gusta mucho, es del libro de Sadubray, porque es un poco como el resumen de lo que les dije. Recuerden, esos ácidos grasos están en el citoplasma, tienen que entrar a la mitocondria, que está la matriz mitocondrial. Pero ¿por qué les traigo este dibujito? Esto lo vamos a estar repitiendo varias veces, porque si ustedes se dan cuenta, tenemos entonces los ácidos grasos de cadena larga, ¿cierto? De cadena larga, entran a la mitocondria, y en la medida en que se va haciendo la beta oxidación, ¿cierto? Se van a ir reduciendo por ejemplo, claro que esto aquí, esta sigla acá es deficiencia, menciona la enzima, y
ácido graso de cadena muy larga. Es decir, ahí hay es un poquito difícil cuando estamos estudiando eso porque si bien hay unos libros en español, la mayoría de esta información está en inglés. Entonces, las siglas corresponden en inglés, ¿cierto? Por ejemplo, aquí es carnitin, palmitoil, transferasa 1, ¿cierto? Desorden de ácido graso de cadena muy larga, ¿sí? Bueno, entonces lo vamos a estar manejando. Entonces, cuando estamos hablando de los errores innatos del metabolismo, de la beta oxidación, cómo está articulado a este sistema que es por el cual entra a la mitocondria, entonces se incluyen los defectos que tienen que ver con el transportador, con ese transporte del ácido graso desde la membrana plasmática, pues desde el citoplasma, ¿cierto?, hacia el interior. De otro lado, tenemos un complejos y tenemos enfermedades que están relacionadas con, por ejemplo, el transportador que les mencionaba ahorita de la riboflavina, es decir, de una de las coenzimas reductoras. O por ejemplo, que es el complejo complejo de proteínas mitocondriales, transportadoras mitocondriales, ¿cierto? No es primera. Proteínas, complejo de proteínas, se me fue, pero ahorita me acuerdo cuál es la sigla. Mitocondrial, en todo caso es transfuncional mitocondrial, ya me acordé. Bueno. Miren, aquí debe estar, por aquí debe estar. Sí, proteína transfusional mitocondrial. Estas diapositivas se las dejo para cuando estén, yo les hice este corte para cuando estén estudiando esto, sepan pues cada una de las siglas, ¿cierto? Lo que les decía ahorita de las siglas. Bueno, otra cosa que les quiero mencionar es este dibujo, esta gráfica que es un poco parecida a la que acabamos de ver, pero me parece muy interesante, es porque en este artículo hacen referencia a, sobre todo lo puse para ustedes, para que tengan el pastel de esos ácidos grasos, por ejemplo, de cadena muy larga, ¿cierto? Que están como los de tienen 18, 16, 14, ¿cierto? Los que son de cadena intermedia, 12, 10, 8, 6, los de cadena muy corta, etcétera. Entonces es como para darles esa pista para cuando vamos viendo cada uno de ellos, ustedes se vayan orientando, sobre todo cuando vayan a estudiarlo. También quiero dejarles esta gráfica aquí que la vamos a repetir básicamente, donde vamos yendo lo voy poniendo con un cuadro rojito, pero aquí quiero que hablemos de esta gráfica que es muy importante. Recuerden que yo les había dicho que por la función que tiene el combustible en cuestión, que son los lípidos, entonces aquí vemos como las manifestaciones clínicas y cómo se dan en los diferentes defectos o enfermedades o errores innatos del metabolismo. Por eso vemos que las manifestaciones clínicas más frecuentes son la hipoglicemia, ¿cierto? Problemas de cardiomiopatía, miopatías que se da pues con la presencia o no de rhabdomiolisis, y ya enfermedades crónicas, que es cuando generalmente han hecho cuando las crisis, sea porque no se ha diagnosticado o por múltiples crisis, donde se produce una encefalopatía que lleva a que el paciente o el individuo tenga
una presentación crónica importante. Entonces aquí vemos las diferentes, están agrupadas, como les digo, eso depende de dónde lo lean, pero vamos a separarlas para esta clase, vamos a verlas en dos grupitos que son las proteínas que están involucradas con el transporte de ese ácido graso, que se conoce como los defectos de la carnitina o defectos en el transporte de carnitina, ¿cierto? En otros textos incluso también se conoce como defectos en el transporte de ácidos grasos. Y tenemos un grupo, también lo vamos a ver ahorita en otra tabla, tenemos un grupo que es los que están relacionados directamente con la beta oxidación, y básicamente es porque son enzimas que están directamente en la beta oxidación, como vemos acá, ¿cierto? O enzimas que están acopladas a es decir, a esa entrega de por transferencia de electrones, que pues básicamente sería con la cadena respiratoria. Pero aquí vamos a ver sobre todo estas que tienen que son los de ácido de cadena muy larga, mediana, pequeña, corta, ¿cierto? Bueno. Si ustedes se dan cuenta, entonces esto es una de las, todavía sigue siendo un intermedio. Recordemos que hoy en día en medicina están siendo muy utilizados los algoritmos, pero los defectos de la beta oxidación o estos errores innatos del metabolismo, por su complejidad, aunque al final les traigo uno que propone Clínica Mayo, es muy complejo hacer un algoritmo que le permita hacer uno el diagnóstico. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes ven, casi todas en sus manifestaciones clínicas, casi todas tienen, por ejemplo, se presenta hipoglicemia, disfunción hepática. Casi todos presentan cardiomiopatía. Algunas presentan miopatía, tipo rhabdomiolisis. Y casi todas, y no todas, presentan problemas crónicos. Es decir, aquí hay dos cosas importantes de estas enfermedades. Por un lado está la evolución de la enfermedad. Es decir, que casi todas cursan en un inicio, en sus primeras presentaciones, con una hipoglicemia, ¿cierto? Con una hipoglicemia hipocetósica aguda, o es decir, una crisis aguda, que muchas veces, dependiendo del estado, se va de una vez a la parte crónica, es decir, que los lleva a una encefalopatía, ¿cierto? Ya vimos por qué pues como todas las interfaces, hablando metabólicamente. En la medida en que va avanzando la enfermedad, en la cantidad de crisis que se dé, empieza a afectar la parte del corazón. Entonces hay cardiomiopatía, ¿cierto? Es decir, ya los pacientes empiezan, mientras más años van pasando, van presentando arritmias, defectos en la conducción cardíaca y eso. Ya luego van afectando, hay unas que directamente presentan la miopatía, otras que se van deteriorando en el tiempo, ¿cierto? Pero también tenemos algunas enfermedades, como por ejemplo esta de la CPT1, que el niño no llega, o el individuo pues pasa toda la vida con problemas de hipoglicemia. Bueno, sí hay disfunción hepática y puede llegar a ser mortal, pero no presentan problemas cardiomiopatía, miopatía y encefalopatía. Bueno,
Muy bien. Ay, perdón. Entonces, como les digo, vamos a empezar a ver las que se conocen como enfermedades de transportadores de carnitina o transportadores de ácidos grasos. Hay otra cosa importante. Resulta que como vimos en los gráficos pasados, para que pueda entrar el ácido graso está incluida, hay como un ciclo y es lo que se conoce como el ciclo de la carnitina, ¿cierto? Porque recuerden que está la activación del ácido graso, es decir, se le pone el acetilcoenzima A, se activa, se le pega la carnitina, luego la carnitina hace un intercambio de carnitina-acilcarnitina hasta que entra dentro de la membrana mitocondrial interna. Entonces eso también se conocen y también en algunos textos están como defectos del ciclo de la carnitina. Bueno, entonces dentro de los defectos de la acilcarnitina básicamente tenemos estos 4. Los más frecuentes y conocidos son la CPT1 y la CPT2, ¿cierto? No voy a entrar pues como en el detalle de la químico, pues porque ya lo hice en la introducción. Aquí es importante, esto sí es muy importante para ustedes, miren, casi que esta clase la podríamos dar con estas 2 tablitas y ya, ¿cierto? Es decir, con las tablas que se refieren a la enfermedad, ¿cierto? A las manifestaciones clínicas y cómo usted lo detecta. En conclusión, queridos estudiantes, la determinación, el diagnóstico de estas enfermedades es imposible hacerlo a través única y exclusivamente, como ya hemos visto otras enfermedades que sí permiten hacerlo, como por ejemplo la mucopolisacaridosis, por las manifestaciones clínicas. No, se necesita la determinación del laboratorio. Incluso les voy a decir, hasta el día de hoy, ni siquiera la genética permite hacerlo. ¿Por qué? Porque todavía no conocemos todas las mutaciones. Es decir, en estos momentos, el gold estándar es la detección de las acilcarnitinas en plasma. Entonces, cuando nosotros tenemos, voy a explicar aquí, por ejemplo, cuando tenemos bajas carnitinas o la presencia de ácidos grasos de cadena larga, media, o pequeña, pues estoy hablando de toda la tabla. Entonces eso es lo que va a permitir hacer el diagnóstico. Ahorita les traje unos casos clínicos en los que se va a mostrar cómo el paciente entonces presenta eso, vómito, presenta esto, lo otro, y realmente lo que hace el diagnóstico es la determinación de las acilcarnitinas, ¿cierto? Por ejemplo, fíjese usted aquí que es muy difícil mirar para CACT y CPT2 es muy difícil porque la presencia, por ejemplo, de ácidos ácidos grasos de 18 carbonos, poliinsaturados, de 16 carbonos, bueno, etcétera. Entonces es supremamente complejo. Ahora, la presencia, sobre todo la presencia de un exceso de estos ácidos grasos, de esas acilcarnitinas, perdón, entonces permite dar el diagnóstico. Ya para hacer la confirmación, ya pues se hace la actividad enzimática y eso,
pero realmente hacer el diagnóstico es un poquito complejo. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Entonces vamos a centrarnos aquí en las anormalidades que tienen que ver con el transporte del ácido graso. Bueno, entonces como les digo, ese transporte de ácido graso se tiene y la beta oxidación se hace básicamente en la oxidación de ácidos grasos se hace básicamente en las mitocondrias y en los perixosomas, pero vamos a ver las que vamos a ver acá sobre todo van a estar centradas en la oxidación de ácidos grasos mitocondriales porque son los ácidos grasos largos, de cadenas largas. Bien, entonces vamos a ver el déficit de la CPT1, carnitin palmitoil transferasa 1. Entonces, dentro de esta vamos a encontrar que hay básicamente tres isoformas, es decir, tres formas de presentación, que es la hepática, la muscular y cerebral. La más frecuente es la hepática. Problemas de este tipo de enfermedades. Estas enfermedades no son, bueno, para la CPT1, no todas las que estamos hablando. En la CPT1 no son enfermedades que se presentan inmediatamente nace el niño, sino que generalmente se dan después del año y medio de vida. A los 18 meses, más o menos, se empieza a dar. ¿Y cómo aparece, cómo se da la manifestación? Empieza a haber una hipoglicemia hipocetósica, hiperamonemia, ¿cierto? Y aumento de enzimas hepáticas. Cabe resaltar, importante, que generalmente, ¿por qué se debuta a estos 18 meses? Porque generalmente son estos niños ya vienen presentando de manera crónica y creciente, pero los padres o los clínicos no lo detectan. Y solo cuando tienen algún tipo de enfermedad, como por ejemplo una fiebre, sea de origen viral o por algún tipo de enfermedad, es decir, que sea ese recambio, por ejemplo, proteico, pues ahí hay una actividad metabólica que lo lleva a eso, es cuando hacen su crisis o de debut y que lo hacen con esto, con la hipoglicemia hipocetósica y hiperamonemia. Bueno, ahora, cuando la enfermedad viene crónica que se va instaurando, ya llega un momento en el que un ayuno muy prolongado, ¿cierto? Es decir, que los niños, ustedes saben que cuando están bebecitos, pues no hacen sino dormir, llorar, ¿cierto? Comer, hacer las funciones básicas. Entonces, cuando ya el niño empieza a tener contacto, a veces los niños, por X o Y condiciones, entonces hacen ayunos más prolongados, ¿cierto? Varias horas. Incluso ya como está afectado el hígado, por eso hay un aumento de enzimas hepáticas, ya el simple ayuno de dormir los puede llevar hacia la manifestación de esa primera crisis. Incluso estos niños ya en un momento determinado pueden empezar a presentar, a ver que no lo tenga acá, perdón, quiero mencionar también otra cosa. Recuerden que estas enfermedades, dependiendo de la enfermedad, hay unos que hablan de presentación, otros de forma, otros de tipo, ¿cierto? En el caso de la CPT1 y de la CPT2 se presenta como las formas neonatal, la infancia y todo eso. Bueno, pero un momentico antes de la CPT1. De la CPT1 también quiero mencionar que ya cuando
que tenemos este aumento de enzimas hepáticas, incluso ya pueden empezar a hacer hepatomegalia, ya incluso pueden empezar a hacer colestasis, pueden hacer incluso es la lipemia que ellos empiezan a tener, pueden llevarlos a una acidosis tubular renal. Bueno, vamos a ver entonces la CPT2. La CPT2 entonces, la CPT2 como vimos que es más hacia dentro de la mitocondria, se puede decir que es un poquito más agresiva. Esa CPT2 se presentan tres formas, que la neonatal, la hepatocardiomuscular y la miopática del adulto. Generalmente cuando se presenta en la forma letal, como en todos los errores innatos del metabolismo, la gran mayoría, mientras más pequeño, más temprano, más agresivas son. Esta es de las que debuta a las horas de nacer. ¿Por qué? Porque inmediatamente la madre empieza a darle el alimento, se empieza a activar todo el metabolismo y entonces como resultado rápidamente el niño hace convulsiones, hepatomegalia, presenta cardiomegalia, arritmia, dismorfia y generalmente se mueren en los primeros días de vida. Cuando la forma es la infantil, también conocida como la forma infantil o la forma hepatocardiomuscular, se da, ya es en el orden de los meses, como les digo, entre los 6 y los 2 añitos, se empieza a dar, pasa lo mismo que con la CPT1, es decir, estos niños en realidad empiezan a hacer todas las empieza a hacer toda la devastación que hace a nivel hepático, y básicamente es algún detonante que hace que hagan su primera crisis, que generalmente es con una hipoglicemia, hipocetósica, hacen hiperamonemia, convulsiones por hiperamonemia, se aumenta la creatinfosfato o la CPK o CK, tienen hepatomegalia y generalmente se mueren por una falla hepática aguda. La miopática del adulto es la que es gatillada por infecciones, fiebre o ayuno, ¿cierto? O sea, generalmente en la segunda década de la vida, a finales de la segunda o tercera década de la vida. Bueno, habíamos visto en la tablita la CAACT, que acuérdense que es la carnitina acil traslocalasa, que básicamente pues no la mencionamos porque realmente esa sí es extremadamente rara. Este tipo de enfermedad, espere que, a ver, yo la pongo aquí. Es muy rara y básicamente se dan más o menos a los 3 meses de vida del niño. También presentan hipoglicemia, hiperamonemia, cardiomiopatía. Los problemas cardíacos son más complicados, pueden presentar incluso arritmias ventriculares y bueno. Y estos niños pues generalmente se mueren porque hacen una encefalopatía por hipoglicemia hipocetósica. Y estos niños generalmente, es decir, es a partir de los 3 meses, pero es cuando sobre todo empiezan a dejar la leche materna y empiezan a hacer grandes periodos de ayuno y además porque tienen una infección aguda, puede ser viral o bacteriana, entonces les pueden activar esa enfermedad. Bueno, vamos entonces ahora a pasar al segundo grupo de
de la tablita, que es los que tienen que ver ya básicamente, o sea, estas de acá, que tienen que ver con las enzimas de la beta oxidación. Es muy difícil, como les digo, es simplemente por cuestiones didácticas que hacemos esa separación, pero realmente es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando usted está haciendo el metabolismo, ¿cierto? Él empieza a hacerlo a partir de un ácido graso muy largo, pero ese ácido graso cada vez se va volviendo más pequeño. Estas enfermedades realmente, pues aquí en Colombia tenemos enfermedades de los ácidos grasos. Las estadísticas que hay pues es como de Europa y los Estados Unidos, que son más o menos de 1 en 50.000 para Europa y como 1 en 100.000 para los Estados Unidos. Son de las enfermedades que se recomiendan en algunos países, pues en estos que han sido clasificados sobre todo, para que se incluyan dentro del tamizaje neonatal. La recomendación que hacen los workshops de esto es que en cada país el error innato del metabolismo, de la beta oxidación sí, de todas estas enfermedades, el más frecuente es el que se debe incluir. Para nosotros no lo sabemos. Estas enfermedades pues generalmente, como les digo, se presentan sobre todo, bueno, ya vimos que en general las presentaciones más graves es en los niños y generalmente se mueren, pero podríamos decir que en su gran mayoría se presentan sobre todo en adolescentes y en adultos, y algunas de ellas, como vamos a ver, sobre todo se exacerba cuando hay un ejercicio vigoroso, ¿cierto? Cuando hacen un ejercicio vigoroso y no han tenido una buena ingesta, o cuando hacen un ejercicio vigoroso y tienen, por ejemplo, están empezando a hacer una infección viral. Entonces, vimos que hay unas que hacen unas manifestaciones miopáticas, entonces ellos hacen, por ejemplo, esa rhabdomiolisis y casi que por casualidad les hacen la detección temprana, ¿cierto? Porque los llevan a urgencias, ahí es donde les detectan su rhabdomiolisis, le empiezan a hacer problemas y ahí es como donde se empieza a dar el diagnóstico. Ahora, mientras más pequeños, por ejemplo, las que son o pertenecen o hacen cardiomiopatías, entonces esas sí se presentan cuando los niños están más pequeñitos. A nivel del tamizaje neonatal, la que más se recomienda que se incluya es la de cadena muy larga. ¿Por qué? Porque son los que, pues los que con mayor rapidez de la detección van a tener mejor pronóstico de vida. Bueno. Bueno, profe, si quiere podemos hacer una pausa. Listo, Natalia, como quiera. Una hora y piquito, hacemos una pausa de 10 minuticos. Listo. Y entonces continuamos. Perfecto. Por favor, a ver cuánto llevamos. Sí, llevamos 1 hora y 13 minutos. Voy a parar la grabación.